Muchos me preguntan cuando quieren empezar a entender cómo funcionan las finanzas, ¿por dónde empiezo? Y hay algo que quisiera decirles. Siempre les digo, lean noticias, pero hay noticias en lugares donde uno no debería ni siquiera leerlas porque no son reales. Para eso existe una cosa muy interesante. En los bancos y en algunas entidades financieras existe normalmente una área donde literalmente trabajan especialistas para eso. Esas áreas suelen ser las de estudios económicos y muestran algunas cosas que se llaman como las proyecciones económicas. Para que lo entiendas, es unos especialistas que todo el tiempo, cuando van trabajando, van mirando qué está pasando a nivel global, a nivel Colombia o a nivel pares también. Por ejemplo, pares son los países que se parecen un poco a nosotros. En todo tema, por ejemplo, cómo va el dólar, cómo proyectamos el dólar, cómo está el IPC, cómo proyectamos esto, cómo va el PIB. Y si tú no sabes este tipo de términos que estoy diciendo, es importante que escuches ese tipo de reuniones que ellos hacen normalmente mensual, a veces semestral, y que también puedes encontrar en las páginas de las entidades financieras. Ahora, sé que al principio puedes decir, pero es que no entiendo mucho. Ve familiarizándote con eso, ve entrando a esas reuniones, ve mirando eso, ve viendo cómo lo hablan, y ahora tenemos esa facilidad de, por ejemplo, tener ChatGPT. Si no entiendes algo, ponlo ahí, ¿qué es esto? Pero es muy importante, por eso quiero mostrarles este video. Si no entienden mucho y tienen dudas, pueden dejármela acá en los comentarios. Y ustedes saben que a veces hago lives del tema. Pero quiero que vean que Bancolombia normalmente me invita a este tipo de eventos y a muchos periodistas y creadores de contenido financiero porque es importante poder difundir esta información. Ellos proyectan y dicen, nosotros creemos que puede pasar esto con el dólar, puede pasar también esto con las finanzas públicas de Colombia, vienen elecciones, podría haber volatilidad en tal cosa. Entonces es como esos indicadores que uno dice, ¿qué opina toda esta parte de esta área de Bancolombia que se especializa en eso? Y al final de este video va a ser algo muy interesante porque vas a ver cómo periodistas y creadores de contenido van preguntando cosas. Esas son las cosas que tú ves, por ejemplo, que salen normalmente en los periódicos y pues obviamente ya sea en internet o lo que sea, de diferentes fuentes. Entonces todos nosotros estamos muy conectados con estas entidades financieras y ellos nos van dando pues esos datos para mostrarlos. Así que te dejo este video, míralo completo. Si sientes que no entiendes, ya sabes, ChatGPT, o me dejas los comentarios. Así que vamos con esto, que es la proyección, la última proyección del año 2025 para ver qué va a pasar en el 2026 con los indicadores económicos del Grupo Cibes, o sea, el Grupo Bancolombia. Muchísimas gracias por asistir a este espacio de actualización de las proyecciones económicas para Colombia. Bancolombia, el Grupo Cibes y Laura, la directora de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado, y José Luis Mojica, que también nos va a estar acompañando, es el gerente de investigaciones macroeconómicas de esa misma dirección. Laura, la pregunta inicial sería, ¿qué lleva a actualizar en este momento las proyecciones? Pero sí tenemos, digamos, unas noticias acá en materia de la actividad económica de nuestro país. Decir que en los últimos años, ustedes bien lo saben, ha sido increíblemente retador incorporar en la visión y en las proyecciones económicas de analistas, agentes de mercado, así como hacedores de política pública, lo que viene ocurriendo de tanta volatilidad en múltiples frentes. Ustedes saben los retos que han tomado, digamos, un nivel de aceleración en los últimos meses, las últimas lecturas de algunos indicadores macroeconómicos globales y locales, pues ameritan, digamos, una nueva toma de temperatura. Vamos Por iniciando supuesto. con lo que es el contexto internacional, que también pues nos tiene, digamos, muy pensantes por estos días. El día de hoy conoceremos si la Reserva Federal, en efecto, como el mercado lo anticipa, reduzca nuevamente en 25 puntos básicos y atienda de alguna manera las debilidades que se vienen manifestando en el mercado laboral. Pero en general, a manera de resumen, la perspectiva internacional, ahora sentados en diciembre, es una de menor impacto de ese debate arancelario, un poco menos agresivo con las variables económicas, por supuesto con algunos, digamos, bemoles para algunas latitudes, pero aquí tienen lo que es el consenso de analistas, como lo recoge Focus Economics,
de los pronósticos de crecimiento para los países de la región. En verde, lo que han sido revisiones al alza, con esta nueva toma desde diciembre, si uno lo compara con junio, donde recordemos en junio ya estaba muy, digamos, fuerte el debate arancelario, ya había, digamos, en firme los aranceles recíprocos, pero todavía mucha incertidumbre sobre cómo se iba a seguir implementando, tenía postradas las decisiones de inversión a nivel mundial, y hoy, a diciembre de 2025, el consenso de analistas estima que el mundo, digamos, no está en un panorama, digamos, tan impactado desde la actividad económica, sí con mayores perspectivas de inflación y algunas debilidades en el mercado laboral estadounidense en particular, pero en esencia pues es una actividad económica relativamente resiliente. Para muchos países, por supuesto, hay diferencias. Para resaltar, tal vez acá tenemos que la economía estadounidense, que en algún momento se cuestionaba si iba a ser capaz de asumir esos aranceles recíprocos sin impactar su actividad económica. Algunos analistas en abril se movían a escenarios de alta probabilidad de recesión para la economía estadounidense, pero conforme se iba desescalando ese tono en el debate arancelario, se iban dando negociaciones entre Trump y otros presidentes, pues tenemos una economía todavía resiliente en el 2025 que crecería al 1.9%. Sin embargo, por debajo de lo que fue esa década de crecimiento prepandemia, que recordemos pues era una economía todavía favorecida por tasas de interés bajas, altos niveles de liquidez y un apetito importante por los activos estadounidenses. Para el 2026 el consenso de analistas también estima un crecimiento similar, ligeramente por debajo del de este año de 1.9 a 1.8. Pero en esencia sigue siendo una historia de resiliencia, pero recordemos que en el 24 y el 23 veníamos de indicadores de crecimiento del orden del 2.5, 2.6% para Estados Unidos. Entonces, en resumen, son buenas noticias desde la resiliencia de la actividad económica estadounidense, desde una bajada en el tono de esa desglobalización y el impacto al comercio internacional, pero con grandes retos para algunas latitudes. Por supuesto, la zona euro siendo una de ellas, y también China, que no crecería el 5% estimado que tiene siempre el gobierno como meta, por debajo incluso de ese 7,7% de la década prepandemia, y en torno más hacia el 4, 4,5% para el 2026. Una economía, el gigante asiático, todavía muy desacelerado, impactado por el desempleo juvenil, ese sector inmobiliario afectado y una baja demanda y de alguna manera un círculo vicioso en deflación. Pero China, por el otro lado, está logrando hacerse frente a esos aranceles impuestos, explorando nuevos mercados, y se estima podría estar empezando a inundar países del sudeste asiático, también América Latina, con sus productos baratos, buscando esos nuevos mercados. Entonces, un reto importante desde cómo China se reubica todavía con gran dinamismo en sus exportaciones, pero con una economía que desde la demanda interna sigue muy impactada. Y moviéndome solo ahí al final de la tabla para mencionar algunos de los países que por algunos momentos estaban en el ojo del huracán arancelario, como México, crecería solo 0.5% este año, también afectado por lo que son las deportaciones y esa política antimigratoria. Y Brasil, que en el inicio no era un país, digamos, objetivo de esa política arancelaria, pues termina haciéndolo por momentos y estaría creciendo al 1.7% el próximo año. Resumen, retos en materia de crecimiento, pero menos impactados, da un poquito el desescalamiento del debate arancelario en este año, pero seguimos sujetos, pues naturalmente, a la volatilidad. En la siguiente vemos precisamente un poco de el reto que tiene la Reserva Federal en su laberinto por estos días. El mercado tiene en su gran mayoría descontado que el día de hoy se conozca o se dé indicios sobre una rebaja de 25 puntos básicos nuevamente, atendiendo lo que son unas presiones inflacionarias todavía leves. Se estima que cerca del 75% de la transmisión de los aranceles a la inflación del consumidor en Estados Unidos ya se hubiese dado, y pues hemos notado que si bien la inflación todavía no está encaminada hacia su meta, pues no muestra, digamos, unas alzas tan importantes, pero queda la duda todavía de qué falta por transmitirse. Se ve algo de presión inflacionaria en servicios y otros, pero el verdadero foco está sobre las debilidades del mercado laboral. Y todo esto un poco a la luz o a la sombra, diría yo más bien,
de lo que fue el cierre del gobierno estadounidense, que dejó pues unos datos del mercado laboral que no se conocen, unos datos oficiales en materia de la actividad económica que también han sido postergados, pero en esencia se estima pues que se puedan continuar dando rebajas de la tasa de interés el próximo año, siempre calibrando de alguna manera que esas presiones inflacionarias no se materializan en exceso y que la debilidad del mercado laboral, que por ahora parece consistente también con un fenómeno de menor, digamos, aporte migratorio en el mercado laboral, termine, digamos, de consolidarse sin afectar, repito, la actividad económica como un todo. Entonces es como en el momento pareciera ser un dulce balance en el sentido de queremos tasas de interés menores, mayor liquidez, pero tampoco queremos que esto resulte de un balance negativo en materia de actividad económica y debilidad laboral. Entonces, eso es como lo que se espera para la Reserva Federal el próximo año y estamos incorporando nosotros también esos 3 próximos recortes esperados en adición a los 2 que ya se dieron este año. Muy bien, moviéndonos un poco a lo que ha sido el impacto de crecimiento e inflación, ahí tienen lo que es la senda esperada de inflación, tal vez llegando a un tope hacia finales de este 2025 en Estados Unidos a un 2.8%. Recordemos que la meta de la Reserva Federal es de un 2%, pues todavía fuera de meta, pero encaminándose en el 2026 un poco más en línea, pero de pronto tomará hasta el 2027 que vuelva la inflación hacia su meta, algo que pues también sabemos es un reto para el Banco de la República. En la siguiente vemos un poco lo que ha sido el dinamismo o la volatilidad en la actividad económica en Estados Unidos. En el primer T del 2025, que es ese gráfico de la izquierda, tuvimos pues unas importaciones importantes que dejan esa barra gris negativa, que después como que compensa en el siguiente trimestre, muchos tratando de anticipar movimientos antes de la entrada en vigencia de los aranceles recíprocos, pero que para el tercer T todavía no tenemos esa información, creemos ya nos empiece a dar un poco más de luces sobre cuál es la normalización de esta actividad y cómo está incorporando esa fragmentación global. Y estimamos pues que la senda de crecimiento hacia un crecimiento de mediano plazo de entre 2%, 1,8%, sea un poco la senda hacia adelante. No, fíjense que no es un crecimiento muy alto, incluso por debajo del 2% en el mediano plazo, porque todavía estamos en niveles de tasas de interés elevadas. Se estima que la tasa de interés neutral, esa que digamos ni sobrecalienta la economía ni la enfría en exceso, estaría por encima de los niveles de prepandemia. Y tenemos pues una Reserva Federal que está comenzando en una senda muy paulatina de recortes, pero que dependerá todavía de cómo se comporta la inflación, hasta dónde puede llegar. Razón por la cual pues no solo pues hay impacto al comercio internacional, fragmentación global, tensiones geopolíticas y otros, sino en efecto pues también el impacto de tasas de interés todavía elevadas. Muy bien. Si quieres una más para continuar un poco con lo que creo es el cierre de esta perspectiva internacional, y es que en esencia lo que hemos visto es, estamos viviendo un superciclo de los mercados emergentes y se estima para que el 2026 esto pueda continuar, propiciado por varios factores, algunos coyunturales, como los que ya he mencionado, por ejemplo, este tema de tasas de interés, ahora profundizo sobre eso, pero otros un poco más estructurales, porque en el ambiente internacional de política antimigratoria, guerra antidrogas, tensiones geopolíticas globales, también hay un gran interés por ver dónde se posiciona Estados Unidos con el ojo puesto sobre América Latina, por su larga trayectoria con estos países, su cercanía y pues realmente unas cadenas, digamos, logísticas muy entrelazadas, pero en adición por un interés genuino por tratar de capitalizar la abundancia o la locación y acceso hacia minerales críticos. Recordemos que minerales críticos es una pues, tendencia hoy día para poder acaparar de alguna manera también recursos que permitan un buen desarrollo en esa carrera por la dominancia tecnológica en la inteligencia artificial. Se necesita litio, se necesita cobre, oro y otros, y nuestra región pues no solo está geoestratégicamente ubicada para Estados Unidos, sino que cuenta con una posibilidad de explotación de algunos de estos minerales. Entonces,
Esto, creemos, es una razón de fondo para creer que en los siguientes años la inversión en nuestra región pueda llegar a tener una visión un poquito más de mediano plazo. No necesariamente en largo plazo, porque sabemos que esto es una guerra, digamos, tecnológica que se mueve muy rápidamente, pero que sí podría tener un razón y un ancla para que los flujos de capitales que están llegando a nuestra región, algunos sean de más largo alcance. En este gráfico vemos en la línea naranja cómo a medida que a niveles de abril se iba escalando la guerra, digamos, arancelaria, iban saliendo capitales de los mercados emergentes. Pero a medida que esto se iba desescalando y más recientemente han venido nuevamente recomponiéndose flujos de capitales positivos o casi netos para la región. Aquí están mercados emergentes en su totalidad, pero si uno discrimina para los países de América Latina, pues tenemos un gran auge de entradas en países que podrían estar impulsados por la visión de un trade electoral, un cambio, digamos, en el giro de gobierno en países como Brasil, Chile, Colombia, el tema minerales críticos que ya mencioné, así como los diferenciales de tasas de interés que sigue siendo atractivo traer recursos a la región. Yo les estoy contando que la Reserva Federal está en un laberinto que lo llevaría, digamos, a reducir tasas de interés, lo viene haciendo de manera paulatina, pero en la región latinoamericana, países como Brasil y próximamente Colombia podrían estar aumentando sus tasas de interés, haciendo todavía más rentable y ese diferencial de tasas se sigue expandiendo, haciendo pues que la entrada de flujos prevalezca. Por esa razón también tenemos, creo, una revitalización en la renta variable local, posiblemente también algo en renta fija y naturalmente la tasa de cambio también ha logrado soportar algunos niveles producto de esta entrada de flujos. Que si van a prevalecer y van a permanecer muchos de estos flujos, pues hay cierto grado, digamos, de riesgo a que hayan salidas súbitas de capitales, pero ya les estoy dando unas razones un poco más estructurales para pensar que hay unos flujos de interés llegando a la región que puedan ayudar a dinamizar. Lo importante es saber hacia dónde van y cómo se dinamiza la inversión en nuestro país para que realmente sea no solo especulativo y conforme cambien, digamos, las condiciones de mercado de liquidez internacional que siguen sujetos a alta volatilidad, pues tengan que buscar mejores rentabilidades o más estabilidad en otras latitudes, donde por supuesto el tema fiscal y de percepción de riesgo es clave para ver hacia dónde después migran estos recursos o si prevalecen y persisten en países como los nuestros. Muy bien, entrando en materia local, en esta actualización hemos revisado al alza nuestra perspectiva de crecimiento económico de un 3 estimado anterior para el 2026 hacia un 3.2%. Esto es una gran noticia de cara a lo que ha sido una estabilización macroeconómica, nos pone en la senda de crecer ligeramente por encima del potencial de la actividad económica en Colombia, pero como veremos, pues sigue atendiendo retos cuando uno discrimina las fuentes de crecimiento. Recordemos que el tercer trimestre del año arrojó un crecimiento bastante importante que nos deja también para el 2025 una revisión al alza de nuestro 2.6% de crecimiento del PIB anterior hacia un 2.9%. Entonces, son buenas noticias desde la actividad económica impulsada por el consumo y ahora daré un poquito más de detalles sobre eso. En adición, estamos como con un balance mixto en riesgos, pues porque si bien hay noticias positivas en materia de crecimiento que nos lleva a tener esta visión más optimista, tenemos pues de alguna manera un impacto en las perspectivas de inflación. Y en esta oportunidad hemos revisado significativamente al alza nuestra perspectiva de crecimiento para el 2025 de un 5.1 anterior a 5.5 y para el 2026 de todavía en el rango del 4,5, 4 por ahí, hacia un rango del 5%. Para el 2026, tener una inflación del 5% significaría el sexto año consecutivo que no se cumple la meta del Banco de la República y pues todavía, digamos, con un reto importante de cómo anclar las expectativas de inflación. Hacia adelante, pues sí vemos, digamos, una senda recuperándose, pero porque en nuestro escenario base estamos incorporando la necesidad de aumentar tasas de interés en el 2026 para efectivamente llegar hacia ese 5%. Estamos repitiendo la historia en el 2025 del 2024. Inflación por encima del 5%, posiblemente un salario mínimo cercano al 10% o algo por el estilo.
unas expectativas de inflación que comienzan a estabilizarse o incluso a subir, así como pues una perspectiva de mercado y de percepción de riesgo mayor. Entonces, todo esto nos ha llevado a concluir en esta actualización que estaremos en un escenario similar al del 2024, 2025, para el 2026, pero con mayor crecimiento. Y aquí parte de la razón por la cual estamos actualizando al alza nuestra proyección de inflación. Y ya se los dije, la economía va por buen camino impulsada por la demanda. Mayor demanda también está generando mayor inflación desde diferentes rubros y eso se viene incorporando acá, así como lo ha hecho anotar también el Banco de la República. Si quieres, pasemos a la siguiente para entrar un poco más en materia de precisamente esas fuentes de crecimiento. En esta actualización vemos pues en efecto un 3.2 esperado para el 2026, impulsado por un sector de recreación, cultura, entretenimiento que no deja de sorprender por su optimismo, dinámica, que además pues en un año de mundial en el 2026, año también electoral, año digamos de diferentes fuentes atípicas en los años, pues genera también todavía una resiliencia en ese consumo del sector de recreación. Ya estaríamos cerca a un 9,5% de crecimiento para este 2025 con una leve desaceleración hacia el 8,8% en el 2026. Una dinámica que era difícil creer iba a tener tantos años de buen comportamiento, pero que nos sigue sorprendiendo porque va pues muy atado a lo que es ese consumo de experiencias, menor ahorro que están dejando los hogares y que están destinando a este tipo de actividades. El segundo sector que aporta de manera importante el crecimiento a buena hora es el sector comercio. Lo ven ahí, este sector pesa un 17% y ya vamos cerca de un crecimiento del 5% en el 2025 con una expansión hacia el casi 6% para el próximo año. Y aquí estamos viendo dinamismo en la demanda de bienes durables, semidurables, hasta prendas de vestir que tienden a ser unos rubros todavía algo rezagados, comienzan a levantar cabeza y ni qué decir pues de la dinámica en vehículos, vehículos híbridos eléctricos, motocicletas, entre otros. Y a buena hora el sector comercio está siendo un jalonador porque está atado también a un mejor dinamismo en la industria. Tienen ahí que la industria, pesando un 11% del total del PIB, ya recoge o estimamos un crecimiento para este año del 2,3%. Revierte de alguna manera la tendencia negativa que tuvo en el 2024 y se perfila hacia un crecimiento del 1,8%. Que si ese crecimiento deseado para la industria, un sector tan importante para la mano de obra, para la demanda y para la inversión en el país, pues por supuesto no es un indicador lo suficientemente elevado, pero sí denota digamos, liderazgo que están teniendo algunos sectores. La industria, de todas maneras, se ve impactada por los dos sectores que todavía, digamos, siguen cabizbajos, principalmente minería, lo ven ahí todavía con un estimativo en terreno contractivo para el 2026, menos 3,4, pero corrigiendo lo que sería este 2025, un año tan impactado en crecimiento para el sector minero. Además, todo esto con precios internacionales pues relativamente favorables, por lo menos en el oro y otros, tal vez no tanto en el petróleo, pero que de todas maneras pues denota realmente una contracción desde la producción, desde el volumen. El otro sector que viene todavía cabizbajo, lo ven ahí en construcción, todavía en terreno negativo en este 2025, pero que estaría levantando tímidamente la cabeza hacia el 2026 con un 1,3%. El sector del agro, que sabemos pues ha estado muy beneficiado por bonanzas, buena calidad de cosechas, así como precios internacionales favorables y tiene ese auge de los agroexportables moviendo, digamos, al campo colombiano, pues vemos de alguna manera que sería difícil mantener el ritmo que ha sostenido en los últimos años y estimamos un 3,5% de crecimiento este 2025 y ligeramente por debajo para el siguiente año. En conclusión, desde la composición sectorial seguimos teniendo luces y sombras muy marcadas y pues tal vez el 2026 no sea necesariamente el año donde se recompone la política pública para algunos de estos sectores impactados, que sabemos están impactados por seguridad, carencia de certidumbre jurídica, en adición pues a, digamos, una incertidumbre en las políticas públicas y que el 2026 siendo un año todavía de transición electoral, pues es difícil ver que realmente eso se materialice ese año y más bien se hace al 2027, donde dependiendo del tipo de políticas que se establezcan, dependiendo de cómo se busca sanear las finanzas públicas, se logra atender con buenas políticas el sector de la minería y de la construcción.
Muy bien. En la siguiente vemos lo que es la composición desde el punto de vista de la demanda, donde ha sido el consumo privado y público los verdaderos jalonadores del crecimiento para estos siguientes años. Tienen ahí como el sector, el consumo público, eso que gasta el gobierno, no en inversión, sino en gastos de funcionamiento, subsidios, transferencias y otros, aumentan para el 2025 un 6,9%. Actualizamos al alza de una manera significativa este indicador porque el tercer trimestre fue particularmente importante, lo que contribuyó la administración pública precisamente en este gasto fiscal que pues tiene de ancho y de largo, sabemos ayuda aquí a los números macroeconómicos, pero deteriora la sostenibilidad fiscal. Pero el sector privado y el consumo privado desde los hogares también muestra una resiliencia. Recordemos que los hogares vienen impulsando con nuevas formas de ingresos desde las remesas, desde la bonanza, por ejemplo, cafetera tiene a los diferentes, digamos, fincas del agro colombiano con buenos ingresos. Sabemos que tiene un tiempo finito, pero ahí hay unos ingresos que en general de los hogares muestran resiliencia, así como un mercado laboral que pues no, sorpresivamente, pues no se deterioró como se esperaba y todavía estimamos se mantenga la tasa de desempleo por debajo de los 2 dígitos. Entonces, consumo total creciendo 4,4 en el 2025 y ligeramente a la baja en el 3,5, en parte nuevamente porque estamos estimando que las tasas de interés tendrán que aumentar, entonces esto no es un consumo apalancado en el crédito. Y eso lo estamos viendo desde diferentes indicadores, desde Bancolombia, donde las transacciones y digamos la cartera de consumo está algo todavía, digamos, estabilizada, no crece a un ritmo muy acelerado y en general se ve una preferencia de los consumidores por pagar de contado o casi que ni siquiera financiar ese consumo. Entonces, pues aquí claramente hay unos hogares que crecen de una manera diferente, con unos ingresos algo resilientes. ¿Hasta cuándo? Ahí es donde está la duda. Y pues desde el punto de vista del crecimiento potencial, pues es un lastre porque no se está aumentando la productividad y no se está generando mayor ahorro o inversión. Inversión precisamente lo ven ahí, aumentaría ligeramente 2,5% en el 2025, todavía estancado y de pronto levantando ligeramente cabeza en el 4 al 4% en el 2026. Tal vez haya un ánimo un poco más afianzado hacia invertir, pero también, digamos, en un ambiente, en un año, mitad electoral, pues hace difícil que tal vez se materialice esas decisiones de inversión, así como todavía condiciones macroeconómicas algo desafiantes en las tasas de interés. Y por último, en que creo que es importante anotar, aquí tuvimos un aumento muy importante de las importaciones en el 2025. También atado a ese gran consumo y esa demanda que estamos viendo. No necesariamente importaciones a maquinaria y equipo, aunque algo va mejorando, pero más que nada para bienes de consumo y otros. Entonces, nos estamos llenando de bienes importados. Ya les hablaba que China está buscando dónde posicionar, digamos, sus vehículos, sus bienes, sus plásticos, y es posible que pues lleguen, digamos, a nutrir esa demanda que se está teniendo internamente. La contrapartida son unas exportaciones que, salvo incluso si uno saca lo que ocurre en café, pues denota todavía una contracción importante, porque aquí detrás están pues naturalmente la caída en exportaciones de los hidrocarburos. Entonces, las exportaciones no parecieran levantar mucho más la cabeza todavía por esa fuerte dependencia de las exportaciones tradicionales y más bien estas importaciones lo que están es haciendo de alguna manera generando un balance en la cuenta corriente. Muy bien. En la siguiente, hablemos un poquito sobre esos índices de reflujos de remesas, nuevamente pues en niveles históricos y con una tendencia sostenida. Creemos que la tendencia debería ser de mantenerse y que la política antimigratoria de Trump de deportaciones muy aceleradas pues no tendría tanto efecto sobre las remesas colombianas, además porque las remesas colombianas también provienen de diferentes países, no solo Estados Unidos, sino España, un país que ha tenido un muy buen desempeño, pues es nuestro origen, perdón, de remesas, y pues tenemos ahí la tasa de desempleo que se ubica a niveles de casi 9% en este 2025. Entonces,
ahí tenemos pues una situación de todavía resiliencia de los hogares desde este punto de vista. En la siguiente, para entrar en materia, si quieres una más, para entrar en materia de lo que mencionaba sobre los desbalances que sí se están generando, recordemos los déficits gemelos, hablamos del déficit fiscal, esa diferencia entre lo que el gobierno pues está endeudando y lo que está efectivamente recibiendo en materia de ingresos y las obligaciones que debe pagar, pero también desde el déficit externo, en este caso acá visto desde la cuenta corriente, y producto de altas importaciones, flujos de remesas, y otra serie, digamos, y pues unas exportaciones que no terminan, digamos, de balancear este déficit comercial, pues vemos que de alguna manera tendríamos un deterioro ligero en el déficit en cuenta corriente hacia los niveles del 2,9% en el 2026. Y esto pues es un reto desde el punto de vista de la vulnerabilidad externa si no se encamina nuevamente y lo tienen expandiéndose hacia el 3,3 en adelante, algo que la República también ha mencionado como un riesgo a considerar. En la siguiente, hablemos en materia de inflación. Ya les anticipé que aumentamos nuestro pronóstico a 5,5 para este 2025. Tal vez nos sorprendió un poquito mejor el comportamiento de inflación de noviembre a 5,3, pero aquí seguimos viendo lo que es el lastre de el fenómeno de la indexación, los precios de los servicios, arriendos y otros, en adición pues a que por ahora los precios de los alimentos se han venido pues desanclando un poco hacia los niveles del 5,7 anual, y pues continúan estos retos a la luz de lo que podría ser también un salario mínimo. Nuestro escenario base es algo similar a lo que fue el salario mínimo del año pasado, 9,5 el año pasado, 10% es nuestro escenario base. Entonces, incorporando esas expectativas de inflación cerrando el año cerca del 5,3 o 5,5, más un salario mínimo por encima de lo que debería estar pactado dada la productividad que fue de 0,9% para el país, pues estimamos será un lastre para la inflación en el próximo año, que nos llevaría a un cierre cercano a ese 5% que ven ahí para el 2026. Es una actualización, digamos, significativa desde lo que nosotros veníamos teniendo en materia de inflación. Anteriormente sentíamos que el proceso de desinflación venía lento pero ordenado, pero acá realmente la presión desde la demanda en adición a estos precios indexados, pues genera un reto que va a tomar, digamos, o acciones muy contundentes desde la política monetaria y que por el contrario no vemos mayor aliciente a la inflación. Uno podría pensar que la tasa de cambio podría estar ayudando, también dado ese flujo de los importados, pero realmente no lo estamos viendo transmitirse con la velocidad que uno creería, e incluso pues ya venimos también advirtiendo que la tasa de cambio en los niveles que teníamos anteriormente parecía estar distorsionado por cuenta de las entrada de divisas para materializar esas operaciones de canjes de deuda y que en efecto por estos días pues ya empieza a repuntar por encima de los 3.800 la tasa de cambio. Entonces, una tasa de cambio estimamos en esta actualización un poco más apreciada que nuestros escenarios anteriores, que no estaría, digamos, sobrepasando los niveles de los 4.000, más bien moviéndose entre los 3.900 y 3.700, pero que en todo caso parecía un poco distorsionado más hacia esos niveles de 3.700. De todas maneras, no es un aliciente para el índice de inflación. Entonces, no estamos, digamos, tan positivos en esta materia, si bien, pues, entendemos que contamos con un Banco de la República independiente y si quieres en la siguiente compartimos nuestra visión precisamente de política monetaria. En este nuevo escenario mantenemos pues lo que creíamos podía pasar este año y era estabilidad en la tasa repo hasta el 9,25, pero lo ven ahí en el gráfico a la derecha, teníamos una línea punteada de desaceleración de las tasas de interés hacia un nivel neutral de largo plazo, pues todavía elevado, más alto que lo que teníamos naturalmente antes de pandemia, de 7%, pero se nos cambió el escenario de manera importante con lo que ya he mencionado y estimamos el Banco de la República tenga espacio para aumentar tasas de interés en 3 oportunidades el próximo año hacia un 10%, y de ahí, dependiendo de la inflación, cómo responde, cómo sigue, digamos, la aceleración en demanda, cómo estas fuentes de ingresos y resiliencia del hogar termina, digamos, de materializarse en mayores precios,
se incorporan esas expectativas de mercado y de los mismos hacedores de política monetaria, creemos podría volver a retornar hacia una senda de reducciones, pero será más adelante y más paulatino. Aquí creo que hay también un gran asterisco de hasta cuándo podrían aumentar las tasas de interés para realmente frenar la inflación y llevarla hacia su meta. Aquí creo que consideramos un fino balance entre lograr ese objetivo loable y pues muy vocal que ha mencionado el Banco de la República de anclar expectativas, lo han dicho, mantener la tasa quieta no está siendo suficiente para retornar a los niveles de convergencia de la inflación, pero por el otro lado, mantener tasas de interés en los niveles del 10% sigue siendo bastante elevado para nuestra economía y tenemos de alguna manera que el crédito y el dinamismo de la cartera que viene saliendo, digamos, de una racha mala en años anteriores, pues se vería impactada por esas elevadas altas tasas. Entonces, es un fino balance que dependerá hacia adelante, lo seguiremos monitoreando detalladamente, pero que creo que el mercado también está incorporando esos necesarios aumentos de la tasa el próximo año. Termino con esta visión sobre las finanzas públicas y también para dar espacio acá a nuestros invitados si tuviesen preguntas, pero nosotros en esta actualización mantuvimos lo que ha sido nuestra visión de déficit fiscal para el año, 7.1% acorde con el marco fiscal de mediano plazo. Aquí lo que hemos visto es, si bien, digamos, hay unos pecados en exceso de gasto en algunas fuentes, por el otro lado hay un subcumplimiento en algunos, digamos, de los rubros de la ejecución misma del gasto, así como pues unos ingresos que también no llegan a la meta de recaudo estimada. Entonces, para el 2025 nos parece que algo en torno a ese 7.1 proyectado por el gobierno suena razonable y que para el 2026, recordemos el marco fiscal de mediano plazo hasta el momento estima un déficit que corrige hacia el 6.2%, si mal no estoy. Nosotros hemos dicho, nos parece una senda difícil, un poco difícil de lograr, especialmente sin unas señales claras en este punto sobre la necesidad de racionalizar el gasto público, de ver cómo se aumenta o se hace más eficiente el recaudo. Estimamos un 6,5 y mantuvimos la posición que tenemos desde mediados del año. En materia de deuda pública, y yo sé que hay gran debate sobre cuáles son los números que uno debería estar mirando para el cálculo de la deuda bruta y cómo las operaciones de manejo de deuda podrían haber, digamos, mejorado un poquito el perfil de la deuda para este 2025, pero lo cierto es que sabemos que lo que se está tal vez ahorrando en intereses en este año es deuda que se estará haciendo un rollover hacia adelante, que se tendrá que colocar nuevamente en el mercado en el 2026, razón por la cual mantenemos, digamos, una posición más estructural de una deuda que aumenta hacia los niveles del 63% del PIB. No son señales muy positivas para inversionistas externos, pero al mismo tiempo no somos el único país, digamos, cometiendo pecados en el sentido de exceso de gasto, de no cumplir la meta de inflación y de tener de alguna manera que los mercados tengan un compás de espera hacia adelante, y creo que algo de eso también está incorporado en algunas de las perspectivas. Yo creo que cierro ahí para poder dar unos minutos para preguntas. Y bueno, comencemos entonces con Paula. Paula, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy interesante la presentación. La pregunta para la nota que vamos a hacer en Valor Analytic tiene que ver con la proyección de PIB para este año. En los índices Nowcast que ustedes han compartido, pues no solamente han hecho ajustes al alza la mayoría de veces, sino que han estado, en lo que yo recuerdo, siempre por encima de la expectativa promedio del mercado. Estuve revisando acá otras cifras y me parece, pero agradecería si ustedes me pueden confirmar si este 3,2% también es la cifra más alta de las proyecciones de las otras oficinas de Dirección de Investigación Económica de las entidades financieras, centros de pensamiento y demás. Me parece a mí que sí, pero no estoy segura. Sí, Paula, en efecto, nosotros a través de nuestro Nowcast Bancolombia tratamos pues de tener una lectura más afinada desde la información que tenemos transaccional. Recordar que pues cerca del 60% de las operaciones del país pasan a través de los canales de Bancolombia, entonces sin ser una mirada perfecta y completa de lo que ocurre en el país, pues nos tiende a dar buenas señales. Nos tiende a dar buenas señales sobre todo en lo que es el consumo privado.
donde tal vez a veces nos quedamos cortos es en la visión naturalmente desde ese impulso público, pero digamos, nos gusta y creemos en nuestro Naucas. El Naucas, por ejemplo, en la última lectura al tercer trimestre del 2025 nos arrojaba un crecimiento estimado del 3.2%. Creo que estábamos en el rango alto de quienes estábamos, digamos, optimistas entre analistas, y fíjate que sorprendió aún más con un 3.6, en parte impulsado por el sector público. En efecto, con nuestro 3.2 estimado para el 2026, me atrevo a decir que estamos en el rango alto, más optimista de los analistas. He escuchado algunos, digamos, intervenciones recientes de quienes han venido actualizando al alza, pero tal vez he visto algo en torno como al 3%, entre un 2,8 y 3% tal vez están la mayoría de analistas. Tal vez nosotros sí estaríamos en el rango más alto para este 2026 con ese 3.2. Vamos con Brian Rojas. Brian, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Brian Rojas de Entrenador Financiero YouTube. Tengo una consulta, Laura, al respecto. Primero, pues este año ha sido muy complicado el tema de ajustar las proyecciones porque ha sido un año bien atípico en cuanto a las proyecciones. La primera pregunta es asociado al tema de financiación por parte del Estado con la cancelación ayer de la reforma tributaria o la propuesta de reforma tributaria. ¿Cómo ven ustedes pues, los escenarios con base en esto? La segunda pregunta es, ¿se estima efectivamente que posiblemente el Banco de la República esté incrementando tasas? ¿Ustedes ven que esto se dé en la primera reunión ya o que incluso ahorita en diciembre ya se llegue a presentar ese incremento? Y la última pregunta está asociada a cuál es la proyección que ustedes tienen para el inicio del próximo año de la tasa de cambio, de la TRM, más hacia los 4.000 o todavía hacia la senda de los 3.800. Esas serían mis tres consultas. Listo. Voy a arrancar por la segunda, que tenía que ver con posibilidad de cuándo puede haber, digamos, movimientos de tasas. Nosotros creemos que el año cerrará con el Banco de la República manteniéndose en la tasa del 9.25. También creemos que no se conocerá el salario mínimo hasta después de esa junta. Y que en todo caso, si se conociera, pues no habrían alcanzado a incorporar una visión en gracia de discusión, si se pactara un salario muy alto y quisieran, digamos, anticipar con aumentos de tasas. Creo que es un poco temprano para que el Banco de la República lo recoja en la reunión de diciembre. Pero dicho lo anterior, sí creemos, y en esta actualización estamos anticipando que en enero se pudiese dar ese primer aumento, precisamente incorporando lo que creemos pueda llegar a ser un salario mínimo pactado elevado o similar al del año pasado. Así como pues ver cómo se van consolidando las expectativas de inflación. Esa tal vez te la contesto de esta manera. Y como te mencioné, tres oportunidades que podrían ser enero, abril, junio, y más hacia adelante pues ver un poco también cómo se encamina tanto la Reserva Federal como un nuevo gobierno también. Yo creo que ahí hay que ver cómo, si se dan señales positivas tal vez en lo fiscal. Creo que es difícil pues porque igual son años donde no hay que cumplir la regla fiscal y pues ningún gobierno entra necesariamente pues con el serrucho listo y afinado. Creemos que va a ser un poquito más difícil que las señales sean tan claras. Ahora le doy paso a José para que nos cuente sobre las siguientes dos preguntas. José, un poco el tema fiscal y dado, digamos, que se cae la ley de financiamiento, y el último punto sobre tasa de cambio. Bueno, Brian, muy buenos días para todos. Yo lo que diría ahí con respecto al tema fiscal es que nosotros en realidad ya estábamos contando en nuestro escenario base con que la ley de financiamiento, esa reforma tributaria que estaba pasando el gobierno por 16 billones, no iba a surtir satisfactoriamente el trámite en el Congreso, razón por la cual nuestras cuentas que apuntan a un déficit fiscal de 6.5% del PIB, en parte están internalizando esa expectativa de menores ingresos tributarios, que de hecho hace parte de la tendencia que hemos visto en los últimos años. Si ustedes lo recuerdan, el año pasado también se buscó aprobar una ley de financiamiento por 12 billones para este año, de forma, digamos que unánime o contundente. No sucedió eso y tuvimos entonces que ajustar el presupuesto para este año en 12 billones a la baja. Lo mismo sucederá para 2025, parte de eso es lo que hemos visto y que se suma además a un subcumplimiento de las metas de recaudo en general que está teniendo la DIAN
en términos brutos. De hecho, nosotros, a partir de nuestros datos transaccionales, nos dimos a la tarea de diseñar un nuevo indicador propietario, el Pulso Fiscal Bancolombia, que nos ha permitido hacerle un seguimiento contemporáneo en tiempo real a esa dinámica del recaudo que está teniendo Colombia. Y todas las señales apuntan a que en el 2025 vamos nuevamente a marcar un subcumplimiento de esas expectativas de recaudo, lo que abre una brecha de aproximadamente 28 billones de pesos en ingresos tributarios, que sería parcialmente compensada con la subejecución sobre la cual está hablando Laura en su presentación, y que ha ayudado a contener un poco esa apertura del déficit fiscal en los últimos años. Tomo tu pregunta además del tipo de cambio, porque lo cierto es que más allá de las señales un poco adversas que hemos tenido en términos fiscales y en términos de finanzas públicas, pues lo cierto es que sí vemos dos alicientes para el próximo año que probablemente van a traer flujos de capital y que podrían ser determinantes para sostener el tipo de cambio en un promedio que nosotros proyectamos en 3.880 pesos. Por un lado, vamos a tener un atractivo diferencial de tasas, muy en línea con esos 3 aumentos que va a tener la tasa repo y que esperamos tenga bajo nuestro escenario base el próximo año, en un contexto en el que la Fed seguirá reduciendo su tasa de interés, en un contexto también en el cual otros emergentes ya terminaron el proceso de recortes de política monetaria, y lo cierto es que ese atractivo diferencial de tasas de interés probablemente va a incentivar unas operaciones largas, si se quiere, en algunos activos colombianos, que a la postre van a mantener el tipo de cambio en estos niveles. A eso se suma, pues por otro lado, las expectativas que en algunos momentos se han tornado muy positivas con respecto a la contienda electoral, y que probablemente vamos a tener un poco más de información durante el primer semestre. Vamos con Ricardo Galán de Libreta de Apuntes. Ricardo, buen día. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tanto está influyendo? No sé si ustedes tienen el dato, la economía informal, por decirle así, la economía ilegal en el consumo, y qué tan sostenible es en el tiempo que ese consumo se mantenga gracias a esa economía que se está viendo en minerales, en oro, por supuesto, lo de siempre. Sí, no tenemos cálculos sobre el impacto que pueda o los flujos que puedan provenir de economía ilegal e informal. Creo que seguramente hay de ambas, sin duda. Acá mencionábamos incluso también economía informal. Vemos pues una subida importante de precios de commodities, oro, que ha dinamizado naturalmente toda la minería ilegal, así como la legal. Perdón, entonces, que si eso es sostenible, pues dependerá, en el caso pues de los cambios de los precios de los commodities, cómo se va desenvolviendo de alguna manera esa subida tan importante que han tenido los precios del oro. El oro a nivel mundial pues no solo está actuando como un bien de refugio, de un activo seguro, pero también por otro lado está atendiendo a que los bancos centrales están cambiando sus posiciones anteriormente de bonos de tesoro de Estados Unidos, desmarcándose los activos estadounidenses hacia otros, incluyendo oro. Entonces, pues ahí creería uno que es una tendencia tal vez un poquito más sostenible desde el punto de vista de lo que viene pasando a nivel de bancos centrales en general. Entonces, pues, por ejemplo, el precio del oro uno no lo ve como precipitosamente cayendo, porque además sigue prevaleciendo el riesgo internacional, las tensiones geopolíticas, así como estos movimientos de los bancos centrales. Y pues en la economía ilegal sí, difícil prever, pero pues creo que dependerá de los cambios que pueda tener la misma política de seguridad hacia adelante, que en todo caso para el 2026 no creemos es un año de transición en muchos frentes, y que no será como inmediatamente los resultados que se puedan ver en cualquiera de estos aspectos. Entonces, en ese sentido sí seguimos viendo como una resiliencia que proviene pues para los hogares desde las remesas, desde lo formal, desde lo legal, así como pues también seguramente lo ilegal. Entonces, que si es sostenible en el tiempo, pues seguramente no, pero por lo menos para los años que vienen no vemos que ese dinamismo tenga una parada súbita, llamémoslo así. Gracias. Ricardo, a ti mil gracias.
Laura, tengo una en el chat antes de darles paso a Carlos Arturo y a Luis. Esta pregunta es de Marcela Peña de Blue Radio, que tiene problemitas con el micrófono. Ella menciona, quisiera preguntarle a Laura, ¿qué implica para el país que por sexto año no cumplamos la meta de inflación? ¿Eso no afecta el poder de compra en los hogares? Y solicita si nos puedes retomar la proyección de IPC. Sí, correcto. Estamos estimando 5.5% de inflación para este cierre de 2025. Ya en noviembre vamos en 5.3. En cualquier caso, 5.3 o 5.5, estamos hablando de mayor inflación que la del año pasado. Entonces, ahí ya estamos diciéndole a todos los consumidores, ustedes pensaban que los precios estaban cayendo, veníamos considerando que para el próximo año el aumento en el arriendo iba a ser similar al del año anterior, y aquí lo que estamos diciendo, no, está aumentando. Entonces, las expectativas de inflación es de alguna manera lo que ya viene en una senda creciente. ¿Cómo se capturan las expectativas de inflación? Varias formas, algunas son instrumentos de mercado, y hay otros que simplemente es la encuesta del Banco de la República, donde a los diferentes analistas y diferentes encuestados les preguntan, ¿usted en qué se imagina va a estar la inflación el siguiente año? Y eso es un indicador muy importante para el Banco de la República, que en sus comunicaciones y en sus minutos viene mencionando como que ha tenido un giro en las expectativas de los agentes, de los analistas como nosotros, hasta en materia de inflación. La indexación al salario mínimo o al salario o a la inflación del año pasado es predominante en el rubro, y lo hemos visto este año, en arriendos, servicios públicos y otra serie, digamos, de rubros de la canasta básica. Y si anticipamos, como es nuestro escenario base, todavía un salario mínimo elevado en un último año de gobierno, como tiende a ser, lo muestra la serie histórica, que tiende a ser, digamos, con una brecha generosa para los trabajadores, pues es lo que estamos incorporando en una visión que nos llevaría a un 5% de inflación para el próximo año. Entonces, sigue siendo muy retador y, repito, el Banco de la República, para poder atender esa dinámica, tendrá que, ya lo ha dicho de manera muy, muy vocal, no está siendo suficiente mantener la tasa de interés en su nivel actual. Dejó de bajarla, solo la pudo bajar 25 puntos básicos en el 2025. El mercado al inicio anticipaba 4 recortes, que íbamos a tratar de encaminarnos en esa senda. Ahí lo tienen en nuestra senda punteada. Y hoy día estamos diciendo, no solo no la va a poder seguir bajando, sino que la va a tener que aumentar para frenar esas expectativas de inflación. Entonces, ese es el reto y el cambio de visión que estamos teniendo acá, junto con, creo, el mercado y los diferentes analistas. Gracias a Marcela por su pregunta. Bueno, perdón, complemento la última parte de la pregunta, que es muy interesante, que creo que hacía alusión de, ¿y esto cómo afecta a los hogares? Es una muy buena pregunta, porque cuando las tasas de interés aumentan, las decisiones de consumo se frenan, podría uno pensar en aras de simplificación, por 2 vías. Uno, si está siendo más altas las tasas de interés, pues de pronto para mí va a ser más atractivo que cualquier exceso que yo tenga de liquidez de esos ingresos, en vez de consumírmelos, yo lo meta en un CDT y tenga un rendimiento adicional. Entonces, eso fue un fenómeno que tuvimos cuando teníamos altas tasas de interés. Había un gran ahorro de alguna manera por parte de esa capacidad. Por otra parte, si las tasas de interés aumentan, también frena el consumo, porque se me hace más costoso endeudarme para compra de vivienda, para compra de vehículos y otros. El problema que yo creo que también estamos viendo para el Banco de la República es que el canal del crédito, ese por el cual se transmitiría de esas tasas de interés del Banco de la República hacia tasas de interés mercado y efectivamente frenar el ritmo de consumo de los hogares, estaría algo limitado, porque el canal del crédito de alguna manera no está tan activo. No estamos viendo, como se los mencioné en alguna parte de la intervención, que el consumo se esté financiando con tarjetas de crédito, con libre inversión y otros instrumentos. Posiblemente en parte también por la pregunta anterior, y es, hay unos ingresos provenientes de diferentes fuentes que tienen a las personas tranquilamente diciendo, yo pago de contado. Entonces, eso es algo que el Banco de la República también ha notado como algo a tener en cuenta, que su instrumento de política monetaria ha perdido algo de fuerza. Carlos Arturo García del Tiempo. Voy a ser muy breve. El viernes el Banco de la República dio a conocer su reporte de estabilidad financiera,
con corte al segundo semestre, si no estoy mal. Bueno, en síntesis es que ellos plantean que el crédito, digamos, la cartera de los hogares, pues se ha estabilizado, la cartera viene comportándose relativamente bien, la morosidad ha caído, bueno, han mejorado un poco las condiciones. Sin embargo, para el próximo año, el Banco de la República ha dicho que las tasas de interés, pues obviamente no van a bajar tan rápido como se quisiera y van a permanecer quizás un poco altas. ¿Qué están viendo desde Bancolombia en ese sentido? Es decir, se puede ver una reactivación del crédito, y si se da esa reactivación, ¿qué papel deben jugar las entidades financieras en el sentido de que cuando se presentan estas recuperaciones suelen ser muy activas, ofreciendo créditos de manera pues a veces muy fácil para que las personas aprovechen y compren y consuman? ¿Cómo están viendo ustedes esto? Muy buena pregunta sobre la dinámica del crédito, y contarles que en esta actualización que estaremos publicando en la tarde de hoy, tiene una sección específica sobre nuestras proyecciones de cartera, en línea también pues con esos hallazgos desde el Banco de la República de Estabilidad Financiera. En esencia, lo que nosotros hemos visto es una recuperación en la senda de cartera, porque recordemos, tuvimos una distorsión muy importante, como las tasas de interés subieron tanto, se dañó la cartera en algunos segmentos, los bancos tuvieron que mantener las riendas quietas, mirar a ver, digamos, cómo se castigaba la cartera en diferentes segmentos, y más bien ha venido como en una lenta recuperación, en parte porque veníamos tan deteriorados. Ha mejorado la calidad de cartera, como lo mencionas, así como los desembolsos en algunos segmentos. En consumo menos, comercial un poco mejor, vivienda bastante dinámico, y microcrédito también anticipamos continúe una senda creciente. En consumos donde tal vez estamos viendo dificultad de dinamizar la cartera, en parte porque las tasas de interés siguen estando elevadas, con todo y que han caído desde una tasa de consumo de cerca del 30% en promedio a cerca del 20%, pensando, por ejemplo, tarjetas de crédito. Lo que pasa es que la senda que teníamos antes pensaba que podían seguir cayendo las tasas de interés, ahora les estamos diciendo no, van a tal vez a aumentar. Y ya hemos visto que se han venido frenando las tasas de interés de mercado de los diferentes créditos, por ejemplo, los segmentos de consumo. Entonces, he ahí como la dificultad, porque el crédito es increíblemente valioso, el crédito productivo, para que una economía se dinamice en un ciclo como en el que estamos, donde ya se saneó buena parte, digamos, de los flujos de caja de los bancos, se provisionaron, es un sistema financiero sólido, líquido, con capital y todos los estándares prudenciales, y que ahora está listo para dinamizar e ayudar a impulsar ese ciclo económico, pero que con elevadas tasas de interés lo va a hacer muy difícil. Es decir, sería un ciclo económico no apalancado, por lo menos en el consumo, tanto desde el crédito, pero en nuestras proyecciones sí anticipamos una recuperación de la cartera, más o menos del orden del 7% nominal, 7% nominal en el 2025 y más o menos alrededor del 6% para el 2026. 6%, 5% entonces un 1% real de crecimiento de la cartera. No es tan dinámico como para seguir impulsando el crecimiento como un todo, pero va por buen camino y el sistema financiero va acompañando todo este proceso. Finalmente, Luis, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Listo. No, doctora Laura, cuando usted da a conocer estas cifras, uno pensaría que la economía colombiana va como un avión relativamente tranquilo en su vuelo, pero uno se preguntaría, en ese vuelo no hay unas turbulencias que puedan alterar esa tranquilidad con la que va la economía colombiana, que bien o mal está creciendo alrededor del 3 o levemente por encima del 3. ¿Qué turbulencias pueden alterar ese vuelo tan tranquilo que llevamos hoy en medio de estas dificultades? Y la segunda inquietud rápidamente es, ustedes han sopesado con el tema de las elecciones del próximo año,
si gana el candidato de izquierda o si gana un candidato de centro derecha, ¿qué efectos puede tener en la economía? Eso es todo. Gracias. Listo. Pues el escenario electoral, pues por supuesto, imprime otro grado de incertidumbre al entorno internacional que ya conocemos y las variables económicas que como tal hemos visto no necesariamente se han comportado como se anticipaba. En lo electoral, pues es muy temprano decir que se estaría, digamos, fluctuando, digamos, para ese 2026. Insistimos en que será un año de transición independientemente del gobierno que llegue al poder, pero será un año de transición y de volver a ordenar la casa en lo fiscal, en la confianza inversionista y otros, razón por la cual el 2026 por ahora no anticipamos tenga un impulso tan importante en inversión. Pero lo podría llegar a tener y puede ser que el año, a mitad del próximo año, tengamos que en nuestra nueva revisión incorporar ese optimismo. Porque si hay algo que sí es cierto es que cuando uno habla con los empresarios, hace un año y medio atrás, nadie estaba preguntando sobre dónde invertir. Y hoy día dicen, entro ya, entro después, estoy listo, quiero expandir esta planta, pero no sé si es ya, quiero hacer este proyecto. Y creemos que hay como un pool de proyectos, decisiones, empresas, inversiones que están esperando un switch o un cambio hacia posiblemente políticas más pro mercado que den más seguridad jurídica para continuar a hacerlo. Entonces, nuestro escenario, digamos, es un escenario que no necesariamente está incorporando ese posible cambio de switch porque es muy difícil preverlo en este aspecto, pero tal vez yo tomo como referencia lo que los inversionistas internacionales sí están incorporando en sus expectativas y algunos pues muy reconocidos le dan una probabilidad del 90, 80%, 90% que haya un cambio de gobierno hacia políticas más pro mercado. Y eso de alguna manera también tiene ese interés de los mercados, hacia los mercados de la región en Brasil, Chile y Colombia. Entonces, creo que ese es el escenario base que sí estamos incorporando, pero no necesariamente con ese posible upside, ese posible, digamos, optimismo que pueda repercutir de diferentes fuentes de resultados. También un escenario que no estamos incorporando, pero que podría también desprender encender otras prácticas e intenciones de inversión, es qué pasa con Venezuela, por ejemplo. Son escenarios muy difíciles de contemplar en este punto, pero que creo que en nuestra actualización trimestral estamos tratando de incorporar con más nivel de información. Le doy paso a José para que nos cuente sobre esos retos de este avión que aparentemente está volando a 10.000 pies de altura, todo bien, pero pues de pronto hay un par de motores a media marcha y no nos estamos dando cuenta. Completamente, Luis, y me gusta mucho la analogía que hacía hace un segundo, porque de esos dos motores grandes de crecimiento que tiene una economía, como un avión, uno el consumo, el otro quizás la inversión, las turbulencias probablemente van a ser más explícitas en todos los factores que tienen que ver con la inversión, porque lo cierto es que hoy por hoy Colombia sí está creciendo o aspirando a crecer a un 3,2% en 2026, en buena medida es porque el consumo está muy bien y porque el gasto público también lo ha hecho muy bien, está comprando quizás crecimiento. La inversión y particularmente el crecimiento de largo plazo está comprometido por todos esos factores que hoy por hoy están afectando los incentivos a emprender nuevos proyectos por parte de los inversionistas. La tasa de inversión hoy por hoy Colombia es de las más bajas que ha tenido en el siglo XXI. Está muy por debajo de los niveles prepandemia de cada 100 pesos de ingreso Colombia estaba invirtiendo cerca de 21, 22 pesos y hoy por hoy apenas estamos invirtiendo 16, 17 pesos. Eso compromete el crecimiento de largo plazo, nos pone a un ritmo de crecimiento estructural por el orden del 2,9, 2,8%, cuando antes de pandemia Colombia estaba creciendo en promedio un 3,5%. Esa es quizás la gran turbulencia que podría enfrentar nuestra economía y que va a seguir siendo un foco de atención primordial para los próximos 4 o 5 años a todas luces.
Y de otro lado, imposible ignorar el tema fiscal, porque el tema fiscal condiciona en buena medida el atractivo inversionista que van a tener esos agentes extranjeros, agentes offshore, y las luces que van a poner sobre los activos colombianos. Eso es quizás algo que pues ha sido muy explícito en los últimos años, que va a seguir siendo una de las tareas pendientes que tiene Colombia y que para el 2026 todavía tiene muchas fuentes de incertidumbre asociadas, porque como les estaba comentando, hay unos riesgos de marcar un incumplimiento, un subcumplimiento de esas métricas, de esas metas de recaudo para el próximo año, que a la luz de un gasto que está avanzando a un ritmo todavía muy oneroso, pues podría afianzar todavía más el déficit fiscal. Nosotros somos conservadores, esperamos un déficit de 6,5%, pero también enfatizamos en que los riesgos de marcar quizás un desbalance un poco más negativo están sobre la mesa y podrían generar algo más de turbulencia para la economía. Y quiero agradecerles también a Paula Delgado, María Paula González, Luis Enrique Hurtado, Nicolás Ayala, Ricardo Galán, Marcela Peña, Brian Rojas, Doris Gómez, Carlos Arturo García, Dari Belandia, Angélica Gómez, Alejandra Zapata y Sergio Robles, que nos acompañaron en esta transmisión. A todos, muchísimas gracias.